buenas tardes a todas. Soy Daniela, directora de EXMAS, y estoy encantada de estar con todos vosotros y vosotras a través de este medio, cuyo nombre webinar se ha normalizado muy recientemente, con, la verdad, con una fantástica herramienta de difusión e intercambio de información. Yo también quiero dar las gracias al IAF, en concreto al Club Aragón Emprende, por acogernos en su casa virtual, y a la comarca de Jacetania por promover esta iniciativa y, por supuesto, el apoyo de Adecuara en la organización y promoción de esta ponencia. Y, finalmente, agradeceros a todos vosotros y vosotras por compartir esta hora y media con nosotras, que espero sea amena y, sobre todo, interesante. El título del seminario abarca 4 grandes terrenos, que son el marketing, el diseño, la tecnología y la internacionalización. Los 4 de forma totalmente interconectadas. Por mi parte, os hablaré principalmente del marketing, de estrategia y de internacionalización, aunque debido a esta interconexión tendré que referirme continuamente a entornos tecnológicos y de diseño. De la misma manera, mi compañera Sara, que es la especialista en diseño y redes y publicidad, nos hablará seguramente también en claves de marketing y estrategia. ¿Verdad, Sara? Eso es. Trabajaremos también desde este lado. Al final van siempre conectados, van de la mano y son muy importantes para el desarrollo, ya seas pequeño o grande, son muy importantes para el desarrollo de un proyecto así. Muy bien. Bueno, se oye mucho decir que la internacionalización es una opción para sobrevivir. Yo no estoy de esta opinión. Yo creo que es una oportunidad para diversificar y ampliar el espectro de comercialización. Es más, los acontecimientos de los 4 últimos meses han implicado una serie de cambios sociales que hace que no solo estamos en una nueva normalidad, digo nueva porque sé que hay muchos no les gusta esta palabra, pero también en un contexto de nueva globalización y, por lo tanto, también nuevas oportunidades para la comercialización de nuestros productos. El confinamiento casi mundial, o por lo menos todos los países desarrollados, ha forzado un cambio en los hábitos de compra, normalizando definitivamente y completamente la compra online. En todas las edades, todos los estilos de vida, estratos sociales, etcétera, etcétera. Un dato. Actualmente en el Reino Unido, el 20% de todo lo que se compra al detalle se hace online. ¿Vale? El 20%. En España, antes del COVID, o sea, en 2019 estábamos en el 5%. Yo apuesto que ahora mismo estamos simplemente en 8%. Bien, vamos a enviar la primera... compartir. Ahí está. Muy bien, ¿aparece para todos? ¿Sí? ¿Veis la presentación? Sí, la vemos. ¿Aparece? Sí. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, existen muchas maneras de dar visibilidad, ofrecer y vender su producto fuera de España, y vamos a intentar resumir las opciones más habituales. A ver, primero están las llamadas marketplace. Me imagino que todos o la mayoría de vosotros saben qué es este concepto, que es básicamente un gran centro comercial online. Puede ser generalista o especialista por tipo de producto, de servicio, tipo de consumidor, país de origen, país de destino, incluso por estilo de vida. Los grandes jugadores, como Alibaba o como Amazon, por ejemplo, juegan en todas las ligas, es decir, juegan en Amazon.com, que sería la extensión mundial, pero luego tiene un Amazon.es, un Amazon.it, un Amazon.fr para destino de cada país. Pero también dentro de estos Amazones específicos tienen Amazones donde se especializan
vendiendo productos, por ejemplo, existe un Amazon especialista en alimentación y bebida española hacia los otros países, que se creó con Food and Wine for Spain del ICEX, que algunos quizá ya conocerán, ¿vale? Alibaba también tiene una plataforma similar. Creo que no está tan guay, pero sí que está avanzando mucho. La están desarrollando con la Asociación de Industrias de Alimentos de Aragón. Alibaba está avanzando muchísimo, muchísimo en Europa, porque antes era muy asiático, está avanzando a pasos gigantes en Europa y está entrando también en ligas de marketplace especializadas, ¿vale? Y no me sorprendería que algún día cualquiera de estos entren también en el sector de servicios turísticos, etcétera, etcétera. Esto es, vamos, creo que está a punto de explotar. Luego está el marketcorreo.es, que quizás habéis oído hablar también, que es una marketplace que es una tienda online de productos españoles. Y luego hay unas cuantas especializadas por país de destino. Pues, por ejemplo, a la izquierda veis Spanish Shop, ¿vale? Que es una web exclusivamente para alemanes de productos españoles, ¿vale? Les Ibériques es una web únicamente para franceses. Una que me encanta, que es Cuore Ibérico, que es qué bonito suena, ¿no? Que venden productos alimenticios españoles en Italia, ¿vale? Y luego está Ietapa en Gran Bretaña, y luego Sabores de Carmen creo que es para Francia, ¿vale? Existen también iniciativas muy, muy locales, que seguimos con el tema agroalimentario. Por ejemplo, tenemos a Degusta Teruel, creo que se llama, que es una web en francés, para franceses, y yo creo que está bien montada. No sé qué publicidad, qué promoción hacen, porque tener una web es muy bonito, pero si no la promocionas, si no la difundes, pues no sirve de nada. Pero la web en sí, yo creo que está bien. En cuanto a Aragón, que yo sepa, no existe todavía ninguna marketplace especializada en los productos y servicios de nuestra comunidad. Si alguien sabe de algo, que me lo diga, por favor. Yo no lo desconozco. Ayer estuve hablando con José Ignacio Domingo, el gerente de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, que me comentó que la tienda y el directorio online de productos alimentarios aragoneses Comparte Aragón tiene en principio una vocación a medio plazo de internacionalizarse, ¿vale? En lo que son otros sectores o sectores de servicio que yo sepa especializados en origen, Aragón, destino a algún país en concreto, no creo que exista, ¿vale? Si alguien sabe de algo, pues que me informe, porque me encantaría saber de ello, ¿vale? Perdona, Daniela. Sí. ¿Podrías subirte un poquito el micro a ver si podría oír mejor? A ver, sí, por supuesto. Si pudiera oír mejor. ¿Ahora se oye mejor? Sí, un poquito mejor, parece que. Un Pero poquito bueno, pon el acercándome también. máximo y. Está al máximo. A ver, Perfecto. Pues está muy al bien. máximo, ¿eh? A ver si me dejan, si hay otra opción. No me dejan subir más opciones. Vamos a ver Bueno. aquí. No, es que no me deja. ¿Vale? Continúa, perdona por lo siento. Bien. Voy a hablar un poquito más alto, pues, que yo ya creía que estaba gritando. Bien. Evidentemente, aunque la palabra marketplace se suele utilizar más en un marco de productos, la estructura de venta online de servicios turísticos o de cualquier tipo de servicio es exactamente similar. Por ejemplo, en el sector turístico, el gran jugador del sector hostelero sería el Booking.com. Pero todos sabemos que existe una multitud de páginas ofreciendo servicios de alojamiento, restauración, incluso visitas turísticas por país, por estilo, por tipo de público, que son al fin y al cabo pues diferente tipo de marketplace, ¿vale? Por lo tanto,
a priori, lo más sencillo para ofrecer sus productos o servicios en el extranjero es contactar con uno o varios marketplaces para que un marketplace que corresponda con lo que quiere comercializar y su público objetivo y ver sus condiciones. Y ya tiene sus productos y servicios a la venta en unas decenas de países, si quiere, ¿no? Pero ojo, si por un lado es cierto que ese tipo de sitio tienen millones de visitas y facilitan todo el trabajo de analytics, de fulfillment, etcétera, hay que tener en cuenta que nuestros productos se encontrarán en competencia directa con decenas de otras ofertas similares. O sea, básicamente estaremos ahí uno más. Luego tener en cuenta que, por supuesto, hay que pagar una cuota o un porcentaje, ¿vale? Amazon, según el tipo de producto, se sitúa al 15%. Tener en cuenta muy, muy, muy importante que la base de datos de clientes les pertenece a ellos. Y, por supuesto, si algún día dicen bye, bye, ellos se quedan con los clientes y tú, pues, no te quedas con absolutamente nada, ¿vale? Y, por supuesto, lo más importante, es imposible desarrollar una estrategia de marca, una estrategia de gestión de cliente, de canales de difusión, para desarrollar todo tipo de acciones de visibilidad, pues basada en esta imagen propia y única de lo que somos, lo que queremos ofertar, ¿vale? Por lo tanto, el otro camino, que es lo que vemos a la derecha, y es lo que vamos a desarrollar ahora más ampliamente, que requiere evidentemente más tiempo e inversión, pero que evidentemente permite desarrollar una marca, una propuesta de valor, una historia propia a través de todos los medios de difusión, las redes sociales, los directorios, etcétera, de los cuales Sara os hablará, que es crear su propia web. Y si se hace bien, además, tiene un punto de partida. Se puede hacer muy pequeño. Se puede hacer simplemente una pequeña web, sin sin grandes pretensiones ni inversiones enormes, pero sí, siempre será un punto de partida para desarrollar con el tiempo un proyecto a medio o incluso largo plazo, según pues, sus objetivos, evidentemente disponibilidad económica y temporal, y que le permitiera conseguir un retorno potencialmente y proporcionalmente muy superior, ¿vale? Con lo cual ese es el tema del cual que vamos a desarrollar ahora mismo. En la transparencia aparecen dos palabras más, dos círculos. Uno es plataforma asociativa, es decir, pues crear un mini marketplace con un grupo de empresas pues que tienen algo en común, pues dentro de una asociación, la comarca, la provincia, productos similares o productos con un concepto similar, como el bio, como la tradicionalidad, etcétera. Es decir, crear tu propio marketplace, ¿vale? Ahí, bueno, pues se comparte experiencias, se comparte costes, etcétera, etcétera. Y luego la otra, que es llamado mancomunizar, digamos, la negociación, que es sí, cada uno tiene su web propia, pero sí, dentro de una asociación, se puede poner de acuerdo para negociar con el proveedor de plataforma, el proveedor de diseño, el proveedor de investigación, etcétera, un precio mejor para todos. Es lo que llamo un poquito mancomunizar los costes, ¿vale? Y finalmente aparece lo que es directorio, en el sentido de que si uno tiene una web propia, aparte de todas las herramientas de difusión, también puede estar en un marketplace, también puede estar en un directorio, ¿vale? Por ejemplo, en Aragón está el proyecto que hemos comentado antes, Comparte Aragón, que tiene un directorio. El tener una página web permite estar en este... bien, entonces vamos a pasar al siguiente. Eso es. Bien. Por lo tanto, lanzarse de cualquier forma
a dar a conocer sus productos y servicios en un mercado extranjero requiere tomar muchas decisiones estratégicas dentro de un entorno de alto grado de incertidumbre. Por ello, es imprescindible pasar por una etapa crucial de recopilación de información precisa y fehaciente. Ojo con todo lo que hay por Internet, ¿vale? Y que evidentemente permita reducir los riesgos y identificar las oportunidades. ¿Qué tipo de preguntas? Pues miles. Y además depende del sector, depende de los objetivos, pero las principales pues son, pues, ¿qué quiero vender? ¿Quiero vender un producto en concreto o un servicio en concreto? ¿Quiero vender un concepto? ¿Dónde quiero vender? ¿A un país en concreto? ¿A varios países? Siempre se aconseja empezar con un país y luego ir creciendo en otros. Bueno, en este país habrá factores culturales, condiciones legales, por ejemplo, en el caso de, bueno, en cualquier caso hay condicionantes legales que corresponden a cada sector, ¿vale? Luego el entorno fiscal, el IVA. ¿Qué hago con el IVA? Dentro del mercado europeo es bastante sencillo, a particulares con IVA española, a empresas sin IVA. Comprobar siempre que las empresas, para poder cobrarlas sin IVA, están inscritas en el IBEX, ¿vale? Que en la mayoría de los países europeos, como en Francia, Alemania, etcétera, es automático, en España no lo es, ¿vale? Entonces, bueno, un chequeo rápido que esté en el IBEX y se puede facturar perfectamente sin IVA. Luego, a ver, como está mi foto, no veo que aparece en la pantalla. Sí, claro, luego hay que elegir si nos dirigimos a un mercado B2C o B2B, ¿vale? ¿Queremos ir al consumidor final o queremos ir al intermediario? Evidentemente, el discurso será completamente diferente, la imagen de la web será diferente, la forma de navegar será diferente, la forma de pago será diferente. Es una pregunta imprescindible y si queremos ir a los dos, tenemos que plantearnos si lo podemos hacer dentro de una misma plataforma o lo tenemos que hacer dentro de plataformas diferentes. Todas estas preguntas nos las tenemos que hacer. Tipo de inversión, porque evidentemente habrá un momento que habrá que hacer los cálculos. ¿Cuánto tengo que gastar y cuánto puedo ganar? ¿Qué tipo de formación voy a necesitar? ¿Qué tipo de personal quizá voy a necesitar? Y luego, ¿en qué canales quiero entrar? Con ello, bueno, pues conseguiré una información que no solo tiene que ser, bueno, si vuelvo al anterior porque me gusta mucho la imagen, que no lo he comentado, pero yo soy aficionada al barranquismo y digo a menudo que lanzarse hacia un país extranjero es como saltar al vacío en un salto de barranquismo donde saltas pues 5, 10, 15 metros, algunos, yo no, hacia un agujero de 5 metros de diámetro. Evidentemente tienes que saber exactamente la profundidad, dónde están las rocas, etcétera, antes de saltar. Bien, pues si te metes en un mercado internacional es exactamente igual. Hay muchísimas oportunidades de éxito, pero el riesgo es alto, ¿vale? Con lo cual, embarcarse en un proyecto de internacionalización significa que es absolutamente necesario tener una información que puede ser un salvavidas y también, sobre todo, una brújula que indique el camino que más oportunidad ofrece para el éxito. Por lo tanto, el estudio de mercado es absolutamente crucial y debe responder a todas estas preguntas. Y ahora sí podemos pasar a la siguiente. A ver, existen muchos organismos como el ICEX, como las cámaras de comercio, el propio IAF, que permiten obtener una información de base a partir de la cual se puede empezar a preparar un proyecto. De hecho, incluso tienen una serie de servicios totalmente gratuitos en la web, etcétera, y luego se puede contratar también apoyo, ¿vale?
pero siempre es recomendable que se busque un apoyo profesional de empresas especializadas en este tipo de estudios. Que lo que se recopile no es una acumulación de información y de datos, sino que tiene que aportar unos ejes estratégicos de marketing basados en un dato exhaustivo, ¿vale? Tenemos que conseguir una información clara para poder decidir sobre el posicionamiento. Sabemos que tenemos que ser único, la ley primera del marketing, la diferenciación, una propuesta de valor, nombre del dominio, evidentemente, la imagen, las palabras claves. En medio pongo códigos, emociones y lo pongo en negrita. Lo pongo en negrita porque es muy importante, pero no lo voy a desarrollar. No lo voy a desarrollar porque es un terreno del cual podríamos hablar durante horas, porque al final suele ser la clave del éxito. Vender a través de una web y redes sociales no depende solo de lo maravilloso que es un producto o un servicio, sino realmente de las emociones que se consiguen transmitir, de la historia que se cuenta, ¿vale? El prosumidor, que todos sabréis ya lo que quiere decir, a diferencia del consumidor, no quiere que se le venda, quiere que se le seduzca, quiere identificarse con la marca, es decir, quiere sentir un vínculo emocional con la marca. En otras palabras, es un tema apasionante que podría dar para otro webinar. De todos modos, creo que Sara va a hacer algunas pequeñas referencias también a este terreno que es realmente importante. Y dentro de las otras cosas que aparecen en la presentación, en la transparencia, que la tengo que coger aquí porque ahí no me veo con mi foto, ¿vale? Estrategias de marketing y difusión, evidentemente, súper importante. La investigación de mercado tiene que aportar una información clave sobre qué tipo de redes se ve más y cómo se utiliza en cada país, cuál es la mejor forma de difundir tu mensaje en cada país, qué tipo de referencias podrías obtener en cada país, etcétera. Muy importante, expectativas del público para saber cómo hablar con ellos, qué precio ponerles, qué tipo de canales, qué forma de pago, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí ya se puede tomar decisiones y empezar a avanzar en el desarrollo del proyecto. Tener en cuenta que cada sector y sobre todo cada empresa es un mundo único y que el proceso de investigación dirigido a la decisión es diferente para cada uno. Por mi parte, he trabajado con empresas de todo tipo de tamaño, llevo 25 años en el sector, aunque no tanto en el digital, porque llevo en el digital lo que el digital lleva en nuestro mundo, pero bueno, en un montón de sectores, en un montón de empresas, desde microempresas hasta macroempresas, un abanico de sectores, proyectos de ámbitos. Has mencionado que trabajo en internacional, pero también trabajo mucho en empresa para una expansión local o regional o nacional, ¿vale? El internacional no es el único que trabajo. Trabajo general en todo lo que es expansión, ¿vale? Y es inimaginable cuántas veces se desvelan los conceptos que terminan siendo claves, no hasta que esté bien avanzado el proceso de investigación. Eso lo digo siempre a mis clientes. Un estudio de mercado debe servir obviamente para confirmar cosas que se sospechan, pero también y sobre todo para descubrir cosas nuevas que ni imaginábamos. Y a veces para mí es un goce cuando en una presentación llego a esos puntos y les cuento a un cliente una cosa que ni se imaginaba. Es algo para el profesional del marketing, realmente algo fantástico ver esa emoción, ¿no? del cliente, recibir esta información y ver que tiene algo con que puede jugar, algo único, algo diferente con que puede trabajar, ¿vale? ¿Voy bien de tiempo? Sí. Termino
rápidamente insistiendo en que es altamente recomendable que la empresa encargada de diseñar, programar, como la empresa de Sara, por ejemplo, trabaje en equipo con la empresa de marketing y de investigación de mercado. Es un trabajo de equipo, ¿ok? Yo les necesito y ellos me necesitan para desarrollar el proyecto, ¿vale? Es como, como he puesto la foto de una sinfonía, cada uno conoce su instrumento, cada uno es experto y virtuoso en su instrumento, pero jamás saldrá bien la sinfonía si no se escucha y se trabaja con los demás, ¿vale? Con lo cual es siempre una recomendación porque pues a veces pues vemos que no ocurre. Y el último redondito que veis ahí en medio, que es localización, que es la palabra que utilizamos los profesionales de la traducción y que no se conocen bueno, hay gente que sí, pero se conoce poco. Poner una web en francés no es traducir la web española en francés, es localizarla, es introducir todos los valores, todos los códigos culturales, incluso la navegación puede ser diferente, los códigos de colores pueden ser diferentes, el orden de las promociones de los productos, hay productos que funcionan mejor en un país u otro, es decir, la localización es traducción más todo lo que viene que hace que cuando alguien ve una web en Alemania, en Italia, en Francia, en Chile, en Estados Unidos o en China, ve lo que le hace sentir cómodo, a gusto y sobre todo, vuelvo a la palabra, le hace sentir emociones, ¿vale? Y ya está. De momento, por mi parte, ya está. Yo creo que ahora tiene que hablar la especialista en todo lo que yo no soy especialista. Activo mi micro. Si dejas de compartir pantalla, Daniela, comparto la mía. Sí, disculpa. También eres experta, ¿eh? Ya está. Bueno, por mi parte, yo os voy a hablar en rasgos generales de algunos conceptos a tratar y sobre todo lo que suelo hacer es trabajar en función de lo que nos entrega Daniela y ofrecer una serie de soluciones en cuanto a plataformas, soportes, para ver cómo llegamos a alcanzar a nuestro público objetivo. Un segundo, ¿eh? Ahora. Uy, no me deja. Ahí va. ¿Lo veis bien? Perfecto. Vale, que aparto cositas. En primera instancia vamos a hablar un poquito de lo que es la identidad corporativa, que al final es el conjunto, como pongo aquí, que son características y creencias y que hacen que la empresa se identifique y se diferencie del resto. Es algo que ha explicado antes Daniela y que va muy ligado a los distintivos o la marca que tú quieras, que tú estés usando para diferenciarte de tu competencia. La imagen gráfica o marca es lo que hace que nos identifique, que el público nos identifique durable en el tiempo y sobre todo de transmitir los valores que queremos comunicar. Ojo, que es muy importante que una cosa es lo que tú quieres transmitir y otra cosa es lo que la gente percibe de ti y eso es la marca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la marca? Cuando hablamos de proyectos de internacionalización o queremos cambiar de país, es muy importante tener en cuenta si tengo que adaptar mi marca o no. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, Frigo no cambia el símbolo, pero sí cambia el nombre como tal. En cada país que se introduce se llama de una manera y se adapta al país y a la cultura de ese país. Teniendo en cuenta esto y si este trabajo ya lo tenemos hecho, tenemos que ver, porque al final todo esto, todo el tema de identidad corporativa y de marca, vamos a saber si lo tenemos que cambiar o tenemos que adaptar cosas a partir del estudio de mercado, que es lo que se está contando Daniela. Es súper importante saber cómo está ese país, cómo es la cultura de ese país y qué se trabaja en ese país. Y para eso, todas esas respuestas y todas esas conclusiones del estudio de mercado las cogemos y las trabajamos para hacer toda esta parte de identidad y de marca. Una vez tenemos esto, necesitamos saber la comunicación, cómo va a ser
con nuestro posible público y qué soportes vamos a utilizar para comunicarnos con ellos. Para nosotros vais a ver que he hecho un breve resumen de algunos de los soportes que usamos y los que creemos que para nosotros son importantes, ¿vale? En primer lugar es la web y encima nos tenemos que preguntar qué tipo de web necesitamos y qué objetivos debe cumplir o si realmente necesito una página web. Estaba hablando Daniela antes de los marketplaces. Puedes generar un marketplace tuyo propio con una asociación o incluso puedes tener una web y trabajar también con Amazon y tener una store en Amazon porque hemos detectado que hay un nicho de mercado en el mercado internacional para un producto determinado. Pues eso va con un estudio, se sabe y se puede implementar esa store en Amazon y a la vez vender en tu web. Tipos de web, bueno, pues todos ya sabréis, la corporativa estándar, la que estamos habituados a ver, un e-commerce, para vender productos. Y os he puesto un poquito, os he puesto la landing. Os he puesto la landing porque para nosotros es un producto que trabajamos mucho, una plataforma que trabajamos mucho. Una landing, como algunos sabréis, es la primera a la que llega el usuario cuando se hace una campaña de tráfico o cuando queremos que vayan a un sitio específico donde les explicamos todos en una vista de pájaro. En una landing podemos utilizarla para llevarla a la internalización porque podemos trabajar, por ejemplo, en mercado italiano, adaptando de nuestra web esta landing al mercado italiano, al público italiano al que queremos llegar y hacer un primer testeo. En esta landing además podemos recoger datos porque podemos usar un formulario de contacto en el cual a través de incentivos o cosas que puedan obtener nuestras que nos resulten un gasto extra grande, un 5% de descuento o que se puedan descargar un libro o cosas relacionadas con nuestros servicios, puedan dejar ahí los datos y tendremos una base de datos ya de ese mercado al que queremos llegar. Os pregunto también, y me hago esta pregunta, ¿necesito blog para posicionar nuestros productos y o servicios? Cuando hablamos de posicionar, podemos hablar de posicionar de dos maneras. Por un lado está el posicionamiento como experto. Por ejemplo, tienes una farmacia y quieres vender tus productos y hablas de productos de piel sensible. Si tú estás haciendo una serie de posts o blogs relacionados con este tema, la gente te va a considerar experto en el tema si lo estás haciendo bien y responde sus necesidades, por tanto va a confiar en ti. Y por otro lado está el tema de posicionamiento, que todo el mundo conocemos, el posicionamiento SEO, el posicionamiento orgánico, que son los contenidos dinámicos. A día de hoy Google premia muchísimo el contenido dinámico. Entonces, cuando hablamos de hacer un blog, también tenemos que tener en cuenta el idioma en el que se va a hacer y la cultura de ese país en el que se va a hacer. Nos tenemos que poner sobre todo en el lugar del usuario. En el lugar del usuario, en el mercado en el que queremos estar. Pasa lo mismo en el nacional, ¿eh? O sea, no cambia. Al final, siempre que trabajes para vender un servicio o producto, tenemos que intentar leer la mente o ver qué necesidades tiene o a cuáles tenemos que responder. La web como soporte debe ser usable, debe tener una buena experiencia de usuario. Debemos trabajar el tema de los idiomas, tal y como ha explicado Daniela. Algo que nos pasa mucho es que muchos clientes dicen, no, que me lo traduce quien sea o lo que sea, y no se dan cuenta de que al final el traductor tiene que ser profesional, tiene que conocer también la cultura de ese país. Súper importante. En Francia se habla de usted y en España se habla de tú. Si tú en Francia traduces una web y ya no lo estás haciendo de usted, ya van a decir, es que esto lo han traducido con Google Translate o no lo ha hecho una persona profesional. Y eso suele ser un problema para la aceptación de este tipo de páginas web en el extranjero. Cuando hablamos de experiencia de usuario, una cosa es lo que tú le dices al usuario que tiene que hacer en tu web y otra cosa es lo que el usuario hace. Eso hay que testearlo y hay que ver cómo navega. Tú en el mercado donde vayas a salir, tienes que hacer un testeo. Al final tienes que probar a ver dónde se pierde ese usuario, si llega a convertir en lo que tú quieres, si el objetivo que tú tienes lo hace. Puede pasar que no y entonces tenemos que variar. Y por último, os he puesto las campañas de tráfico como elemento de difusión y de llegar al público o a ese mercado internacional. Una campaña de tráfico, bueno, yo siempre digo que al final cuando haces una página web, ya sea corporativa o ya sea un comercio electrónico, depende de los objetivos que te marques o dónde quieres llegar. Al final esto es como tener una tienda física.
Tú a la tienda física le das de comer agua, pagas el agua, pagas la luz, pagas el alquiler o pagas la hipoteca, pues una web es lo mismo, pero pagas otra serie de servicios, como por ejemplo la publicidad. Tienes que poder hacer publicidad en las distintas plataformas o tienes que tener un dinero destinado al año para esto, para poder hacer difusión y que llegue al público. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Con las campañas de tráfico. Son muy útiles si el aterrizaje es una landing. La verdad que nosotros hemos hecho proyectos de este estilo y nos han permitido testear o ver si realmente lo que estamos haciendo está bien o tenemos que variar o por dónde está el mercado. Pero vamos, siempre y cuando todo esto, a todo lo que Daniela nos suele facilitar, porque es un estudio de mercado y un plan de comunicación y un plan de marketing y debe estar todo alineado y responder a esos objetivos iniciales. Otro de los soportes que nosotros usamos es las redes sociales. Pero lo más importante de las redes sociales y algo que realmente me encuentro a diario es hay que estar, no hay que estar. Es importante decidir si hay que estar y en cuáles tenemos que estar. ¿Qué pasa? Un ejemplo muy claro. Aquí, en teoría, Facebook va en decrecimiento y en Estados Unidos sigue subiendo y sigue siendo el mayor consumidor de Facebook. Algo que me gusta decir muchísimo es que el medio es el mensaje. El medio que utilices para comunicarte, en qué red social te comuniques, también ofrece un mensaje. Ahora mismo, por ejemplo, en España, la red de moda, bueno, además de TikTok está Instagram. Si tú te comunicas a través, por lo menos en los jóvenes, me refiero, está muy de moda y lo consumen mucho. Si tú quieres llegar a ese público, pues al final tienes que usar esas redes sociales porque además ellos las consideran modernas y además ahí está ese público objetivo. Por lo tanto, es muy importante saber qué redes sociales consume nuestro público objetivo. También tenemos que ver qué es lo que está haciendo nuestra competencia, porque al final, sea directa o indirecta, tenemos que analizar lo que hace bien y lo que hace mal, porque lo que hace bien al final es aplicable también para nosotros mejorándolo. Y una vez que tenemos todo esto, además debemos hacer acciones y campañas específicas para nuestro público. Al final podemos tener distintos perfiles de público objetivo, por lo tanto, no va a ser lo mismo dirigirte a alguien joven que dirigirte a alguien más mayor. Estoy hablando de rango de edad, por decir algo, pero bueno, se podría decir que no es lo mismo que tú tengas una zapatería y quieras vender zapatos de fiesta y zapatos de montaña. No es lo mismo lo que quiere el de zapatos de montaña que el de fiesta. Pues las acciones y las campañas deben hacer referencia al público al que te quieres dirigir. Y luego algo que se está usando muchísimo son los influencers o los prescriptores. Al final, en el mundo digital están llegando gente que hace de prescriptor de tu marca, que es tu amigo digital en las redes sociales y te fías de lo que te diga, porque además le sigues, compartes su filosofía y su estilo de vida. Entonces, lo que cuentas sobre una marca para ti es real. Entonces, te lo crees y vas a usar esa marca. Desde tiendas de ropa hasta gente que, en este caso, por ejemplo, prueba hoteles o prueba restaurantes y los recomienda en internet, los recomienda en sus redes sociales. El rango de precios es altísimo, depende del tipo de influencer, de la cantidad de seguidores que tenga, varía muchísimo. Es muy importante, sobre todo, porque esto parece que en las redes sociales esto lo puede hacer mi primo o lo puede hacer mi sobrino. Bueno, sí, los niños y las niñas de ahora han nacido con un móvil debajo del brazo y saben usar esto a la perfección. De hecho, creo que influencer es uno de los trabajos más demandados en esa generación, que les gustaría ser influencers. Pero bueno, a nosotros nos gusta trabajar con una planificación y con un calendario. Tenemos que estudiar, tenemos que poder medir, tenemos que poder saber qué tiempo invierte nuestro público objetivo, a qué horas lo invierte, qué rango de edad, sexo, población, sus gustos, todo esto para poder hacer una buena difusión de nuestros contenidos o poder hacer un plan de contenidos correcto y adecuado para nuestros objetivos. Además, también tenemos que tener un plan de contingencia en caso de crisis. Tenemos que poder saber qué contestarle o cómo contestar a las críticas o a los comentarios negativos. Intentar, sobre todo, llevárselos al plano privado. Trabajar eso bien, no en un calentón contestar mal. Tienes que intentar ser correcto y trabajar esa parte bien. Y sobre todo, y lo más importante, es el informe de resultados. Al final, los informes que nosotros hacemos normalmente son trimestrales, aunque a veces lo hacemos mensual. Depende de lo que se invierta o de la campaña que sea. Pero para nosotros algo muy importante es medir de dónde te viene el tráfico y si realmente está convirtiendo. Y para eso usamos
la medición de las redes sociales, de los analytics de la web, ver si estamos vendiendo unos zapatos, esos zapatos se están vendiendo como corresponde o cuánto convierte, o si son interesantes para el público, o simplemente son un producto gancho y no sirve para hacer una venta cruzada, cosas de este estilo. Y algo que también para nosotros nos resulta muy importante es el tipo de contenido. También hay que saber que depende de la población o el mercado al que te dirijas, el contenido audiovisual o el contenido estático, ya sea en texto o con imagen estática, tiene que entretenerles, o tiene que ser un juego, pueden ser varias cosas. Veo que habéis salteado. ¿Me oís? Ah, Sí, sí. vale. Uy, perdón. ¿Estábamos? No me deja. Perdonad, ¿eh? Aquí estábamos, aquí. Hablaba del contenido audiovisual, por ejemplo. Algo que pasa muchas veces y que la gente no tiene en cuenta es que algo tan sencillo como subtitular un vídeo. Cuando vas a un mercado internacional, esto es muy importante, sobre todo porque te tienes que referir a unas personas en particular que hablan otro idioma. Pues a veces la gente no lo tiene en cuenta. Pues todo ese tipo de detalles los tienes que tener en cuenta. Más. Os he seleccionado algún soporte más, aunque hay infinidad. No, si tenéis alguna duda o pregunta, me decís. Pero bueno, newsletter. La newsletter la hemos seleccionado porque es una manera de seguir en contacto con los usuarios que ya tenemos o con los clientes que ya tenemos. Y que además en la web podemos intentar captar nuevos usuarios y que estén en nuestra newsletter para poderles mandar información e intentar convertir. La newsletter es algo que tenemos que decidir si nos hace falta o no, y al final esta pregunta responde otra vez al estudio de mercado y al plan de comunicación y el plan de marketing. ¿Qué conseguimos si se suscriben a través de nuestra web? Pues bueno, a través de nuestra web siempre encontramos un recuadro en el cual nos piden simplemente el email. A nosotros nos gusta intentar, aunque les tengamos que dar algo a cambio, pedir un poquito más de información, porque de esa manera cualificamos esa información y podemos segmentar nuestra base de datos. Es muy importante segmentar la base de datos de nuestros clientes, porque al final podemos tener distintos perfiles para distintos servicios o para distintos productos, y no es lo mismo lo que le tienes que mandar a una persona que a otra, y las campañas que hagas a través de emailing pueden ser de una manera o de otra, y evidentemente volvemos otra vez a lo mismo, la newsletter debe ser un idioma para cada mercado que abras y para ese público. Si es internacional, al final te tienes que adaptar, y lo que hablábamos, localizar culturalmente las expresiones, los símbolos, el color, los códigos, todo. Medios especializados, lo he querido nombrar en esta presentación porque al final es el sitio donde vamos a encontrar al público ya segmentado. Al final, si detectamos que hay una revista donde está nuestro público, ya sea digital o impresa, tenemos que ir a por ello. Puede ser que sea un perfil, normalmente esto suele pasar cuando haces el B2B o de negocio a negocio, que sueles encontrar ahí tu público segmentado al que vas orientado. Entonces, nos parece importante y relevante destacar este soporte a utilizar. Y como todo, pues todo lo que hace una empresa comunica. Esto es algo que es una cosa que tenemos grabada a fuego en La Colmena, igual que el medio, igual absolutamente todo. Por ejemplo, si tú en tu web dices transporte 24 horas y luego es 48, tu empresa está comunicando mal. Eso también comunica, y comunica que eres un poquito desastre, aunque no lo estás haciendo bien. Si de forma habitual se reitera esto, entonces eso puede llegar a ser un problema para el público y que la gente deje confiar en ti. Nosotros cuando trabajamos en empresas, y sobre todo cuando trabajamos de la mano de Daniela, siempre decimos que esto es un traje a medida. Que nos gusta trabajar con información, porque la información es oro, y todos los soportes o plataformas a desarrollar van a depender de esa información y va a estar alineada a una serie de objetivos. Los objetivos al final tienen que ser reales. En el mundo en el que vivimos antes se hacían los planes a 1, 3 y 5 años. Nosotros actualmente estamos trabajando a 1 y a 3 años porque está todo muy cambiante, y más en este momento. Algo que también me gustaría tratar y hablar, aunque sea un poquito, es el tema de la logística, el transporte. Pues al final la empresa con la que trabajas debe responder a tus necesidades. Con esto nos referimos a que si tú lo que haces es necesitas transporte para productos alimenticios,
bien tendrás que buscar una empresa de transporte que responda que tenga un camión de frío y que tus productos no se estropeen. Y también tenemos que tener en cuenta los gastos derivados del transporte. Al final existen gastos de aduana, una serie de cosas que te vas a encontrar y que actualmente sí que es cierto que todas las empresas de transporte se están poniendo las pilas y ofrecen gastos mensuales o anuales al final. Se están adaptando al pequeño y al medio comercio, no es los precios, bueno, sí, al final cuanto más envías, más bajo es el precio y más puedes apretar, pero bueno, se están intentando un poco adaptar al mercado y a la actualidad. Forma de pago. La forma de pago tenemos que tener en cuenta, yo aquí pongo el cambio de moneda, no solo eso, también tenemos que tener en cuenta si en el país existe una mayor confianza con el tema del TPV virtual o otro tipo de plataformas como puede ser Stripe o PayPal. Al final, PayPal da una seguridad al usuario o al cliente, posible cliente, y nosotros lo vemos muy útil para trabajar en el mercado internacional o cuando queremos salir de lo que viene siendo Europa. También te permite el cambio de moneda. Hay bancos también que tienen los TPVs para trabajar así. Y por último, y hay algo también muy importante, es qué equipo y qué recursos vas a invertir para este proyecto, para desarrollar este proyecto, porque puede ser que tengas el equipo, hablo de equipo humano sobre todo, que tengas un equipo humano o una serie de recursos tecnológicos que puedes usar, pero la persona que está a cargo de desarrollar el mercado internacional no tenga la formación adecuada. Y por tanto, por mucho que sea bueno, en España igual no está familiarizado con el mercado de Italia. Entonces, es muy importante que invertir también en esta parte. Pero vamos, y así en resumen, antes de empezar un proyecto es hablar de qué tengo, qué necesito y qué quiero conseguir. Todas estas preguntas, como os ha dicho Daniela, responden sobre todo a ese estudio de mercado, a esa investigación, a ese análisis y a esos resultados de ese estudio de mercado, que es lo que nos facilita poder hacer el documento del plan de marketing o el plan de comunicación a 1 año vista y a 3 años vista, intentando responder a los objetivos del cliente. Y con todo esto, le voy a dar paso de nuevo a Daniela. Okay. Para que os siga contando un poquito más. Muy bien. Bueno, por mi parte, realmente no sé de cuánto tiempo dispongo, pero lo puedo hacer muy rápido, ¿vale? Lo puedo hacer, vamos a ir a la última. No sé si alguien me quiere indicar el tiempo del cual dispongo, pero lo puedo hacer en 5 minutos si es preciso, ¿vale? En principio, Daniela, está pensado, la duración era de 13 horas a 14:30. O sea, Vale, que vamos bien de o sea que tiempo. con tranquilidad, perfecto. Sí. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues vamos a hablar de las particularidades de los principales consumidores europeos. Bueno, hay que dejar tiempo también para las preguntas, porque estamos metiendo muchos conceptos, muchas cosas, y es posible que hay mucha gente que tiene preguntas concretas y seguro que tanto Sara como yo pues nos encantaría poder ayudarles en concreto con sus preguntas, con lo cual tenemos que dejar tiempo para esas preguntas. A ver, cada consumidor europeo es diferente, ¿vale? Y evidentemente dentro del propio país, pues hay que tener cuidado con las edades, las clases sociales, etcétera, etcétera. La web de Arex es un excelente punto de partida para entender mejor ese mundo desconocido que se quiere conquistar. Ahí tienen muchísima información por país. También existe mucha información interesante y fehaciente en Internet. Mucho cuidado con la información que hay, pero hay mucha información buena. A mí me gusta mucho una web que se llama mundospanish.com, que es una red de negocios españoles por el mundo y empresas exportadoras. Por ejemplo, tienen un listado extensivo de marketplace por sector y por país, con lo cual, bueno, pues es bastante útil, ¿vale? Entonces, los 5 o 10 minutos que voy a dedicar a este tema, no voy a intentar explicar todas las
particularidades de cada país europeo, que además puede diferir según sector, sino más bien voy a daros unos datos mínimos, incluso anecdóticos, que demuestran la importancia de investigar bien el país, el sector y el consumidor objetivo antes de intentar ofertar los productos o servicios a un país extranjero, ¿vale? Entonces, vamos a ver unas cosas que, bueno, pues sabemos o no, pero que son pequeñas cosas. Yo tengo ahora mismo en mi mano, si tenemos tiempo, tengo 14 páginas explicando más particularidades de cada país. Y esto sería también pasar encima. Pero vamos a centrarnos en algunas cositas que, bueno, pues quizás son interesantes saber, anecdóticas, digamos, ¿no? Primero, a ver, tenemos que saber que los que compran online en España, el 60% son de Reino Unido, de Francia, Alemania e Italia, ¿vale? Son los 4 países principales que nos compran. Evidentemente, el trozo gordo del pastel es Francia, ¿vale? Por la cercanía, la facilidad logística, etcétera, etcétera, ¿vale? Si miramos no sé si se ve bien, la transparencia que tenéis ante los ojos, pues veis que, por ejemplo, el Reino Unido pues es un mercado muy potente. Hemos dicho ya antes que el 20% de todo lo que se compra al detalle se compra online, ¿vale? Incluso está el Aldi ahí, con su dominio inglés. La mitad se compra en el móvil. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que montáis, cualquier web o cualquier plataforma, tenéis que pensar que tiene que ser fácil ver y navegable en el móvil, aunque luego la compra se hace principalmente en el ordenador, ¿no? En Inglaterra hay una ley de precios y garantías que es muy rara, pues por ejemplo, si hay un 10% de descuento hay que poner el precio de antes y el precio de después, ¿vale? Pues cosas que hay que saber. Una cosa muy interesante para el sector agroalimentario es que hay una tendencia muy fuerte hacia la reducción de la cadena de distribución, hasta comprar directamente al productor o menos intermediarios posible, comprarlo fresco, ¿vale? Entonces, un punto interesante para los productores españoles. En todo caso, todo lo español está muy bien visto, tanto a nivel producto como a nivel servicio, ¿vale? Servicios turísticos, hay una alta valoración de lo que el español ofrece o puede ofrecer al turista o al hombre de negocio que viene a hacer una estancia en España. En general, la marca España está muy bien visto en Estados Unidos. El Brexit, bueno, oficialmente 31 de diciembre, Brexit. Evidentemente, con todo lo que ha pasado en estos últimos meses, es casi seguro que lo van a posponer al 21. ¿Qué pasará? Bueno, pues pasará, seguramente algo pasará. Pero mi opinión, y por lo que voy oyendo por ahí, es que no pasará tanto, porque estamos hablando primero del mercado global, y segundo, les interesa muchísimo a Reino Unido que se mantenga este alto nivel de relación y que sea muy fácil, ¿vale? Y a los europeos también, ¿vale? Pero sobre todo a ellos, con lo cual yo creo que no van a poner ningún tipo de ley ahí un poquito, digamos, que protejan sus fronteras a nivel online también. Alemania. Alemania es un mercado muy sólido, son 60 millones de consumidores, con lo cual ahí hay un mercado enorme, muchos vendedores, no tantos vendedores españoles, pero sí que es un mercado muy grande, compran muchísimo online, conocen muy bien las leyes, comparan, reclaman. Estaba leyendo el otro día que el 84% de los alemanes leen las condiciones generales, perdón, el acento francés que me sale, las condiciones generales antes de comprar.
Yo no sé el porcentaje en España, pero desde luego 84, ni de cerca, ¿vale? Ellos sí, quieren seguridad, les encantan los sellos de calidad. Y bueno, pues ahí también todo lo que es el bienestar, sobre todo el bienestar personal. ¿eh? Eso es interesante saberlo porque si queréis vender algo a Alemania, pues sería interesante transmitir esa idea de que lo que tengáis que ofrecer ofrece un algo de bienestar personal para esa persona, que no es incompatible con la solidaridad, que hay una ola muy importante en Alemania de búsqueda de servicios que incluye algo de solidaridad, es decir, pues podéis hacer una campaña donde se introduce algo vinculado con algo de solidaridad, ¿vale? Francia, bueno, pues país vecino, país maduro, 8 millones de cuentas de PayPal, con lo cual PayPal es una forma muy, muy sencilla de ofrecer para forma de pago. Una cosa muy importante de los franceses, yo creo que es sabido que el francés es puntual, bueno, no todos, porque por ejemplo en mi caso no siempre, pero en general el francés es muy, muy puntual y quiere que su paquete también lo sea. Quiere que su paquete llegue cuando quiera y donde quiera, ¿vale? En Francia hay muchísimos puntos de recogida, ¿vale? En los supermercados, en correos, en el estanco, etcétera, etcétera. Y entonces ellos eligen dónde y cuándo quieren ir a buscar su paquete. Si se hace un servicio, si se ofrece una web, si ofrece sus servicios o productos a Francia, recomiendo altamente que ofrezca estas facilidades siempre que se pueda. Y adoran el envío gratis, ¿vale? Todos los países, pero es que los franceses, cuando pone envío gratis, le da el corazón. También a los franceses, si no es cutre, no es algo que suena mal, si bajas de precio o si eres más barato que otro, dilo, ¿vale? No es algo que parece un supermercado barato, no, dilo, les gusta saber esto, que estás haciendo un esfuerzo económico o que hay una rebaja económica, hay que decirlo, ¿vale? Y sí, ojo con he puesto tueo, que es tuteo, ¿vale? Que es lo que Sara ya mencionó anteriormente. Otro mercado que está empujando, que no ha llegado a este nivel, que es Italia, ¿vale? Italia, una de las curiosidades, lo quieren entregar en casa, el 80%. Lo del punto de recogida no les gusta mucho. Tienen 1000 formas de pago italianas, ¿vale? Cada banco tiene su sistema, cada tarjeta de crédito. Entonces, bueno, pues a más se puede tener, a más se puede aceptar, más cómodo estará el cliente, porque hay clientes que dicen, oye, pues si yo no puedo pagar con lo que suelo pagar siempre en todas mis webs italianas, pues yo no voy a comprar en una web de origen española, ¿vale? Entonces, pensarlo bien, el tema de la forma de pago. También una cosa, un detalle importante, el horario. Italia es muy amplio de norte a sur y tiene mucho cambio de horario de trabajo, ¿vale? Entonces es muy importante poder ofrecer una atención al cliente que cubra tanto los del norte como los del sur. Es un detalle, pero hay que saberlo. Y finalmente he puesto por separado Portugal y los emergentes, pero en realidad Portugal está dentro de los emergentes, ¿vale? Portugal es un mercado todavía muy maduro, es un mercado emergente, ¿vale? Es un mercado, por ejemplo, no hay Amazon. Los portugueses, si quieren comprar algo de Amazon, lo tienen que comprar del Amazon.es en España, ¿vale? Con lo cual, pues necesitan más transparencia, más garantía. Redes sociales tampoco están muy avanzados. El 95% están en Facebook, pero las demás redes todavía están, la que más está creciendo ahora mismo es Instagram, ¿vale? Que sí que está creciendo bastante. Y bueno, pues lo que decía, los
emergentes, Irlanda, Croacia y Eslovenia, que son los 3 mercados que parece que están entrando con bastante fuerza en lo que es la compra online. Entonces, bueno, pues hay que ir mirando, porque siempre cuando uno es el primero, pues a menudo es lo que le permite tener una ventaja competitiva, ¿no?